grabando.
¿Cómo estás, Javier? Hola. Hola, hola. Te voy a dejar como anfitrión. Ya, perfecto. Súper. Muchas gracias. Ahí está listo. Doctor Regana. Gracias, doctor Gaete. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Hoy día me pidieron que les hable sobre hemorragia digestiva alta y sobre hemorragia digestiva baja. Vamos a hacer igual una cápite final sobre hemorragia digestiva de intestino delgado para también tenerlo en nuestro plan cuando nos enfrentemos a los pacientes. Bueno, la idea de esta presentación es presentarles conceptos que son vigentes actuales en guías recomendadas americanas y guías europeas, con alguna evidencia también en estudios hechos poblacionales en Chile, y que de todas formas cualquier duda que existe a la instancia de poder preguntarla para lo que es la aplicación práctica de las cosas que vamos a discutir ahora. Primero, vamos a comenzar con hemorragia digestiva alta, y antes aclararles que conceptualmente lo que al enfrentarse a una hemorragia digestiva, la mayoría de las veces esta va a ser alta en alrededor de un 85% de los casos, y en esto nos vamos a referir a tres órganos principalmente involucrados, lo que es esófago, estómago y duodeno. Lo siguiente es la hemorragia digestiva baja, que alrededor de un 10%, habitualmente acá nos referimos a hemorragias de colon y recto, y la hemorragia de intestino delgado, que ocupa el 5%, el concepto de hemorragia digestiva media, o de intestino delgado. Lo que es hemorragia digestiva alta, ¿por qué es importante? Es porque sabemos nosotros que es una patología con potencial riesgo vital. Las hospitalizaciones al año reportadas en todos los lugares del mundo es altísima, las incidencias van en series europeas y también en series chilenas con tasas de hasta 150 casos por 100.000 habitantes, es decir, en la población magallánica nos vamos a enfrentar a que por lo menos al año unos 200, quizás 250 casos podríamos enfrentarnos, y habitualmente va a ser en el servicio de urgencia del hospital. Y la mortalidad de esta enfermedad, si bien ha ido bajando con los avances en el manejo no solo endoscópico, sino que de entender la compensación que deben recibir estos pacientes, la letalidad 14%, pero es muy importante al tiro tener en mente que esto está más bien dado por las comorbilidades de los pacientes, más bien que por el sangrado. Es decir, es muy importante cuando uno se enfrenta a un paciente es quién sangró, cuál es el perfil del paciente que está sangrando frente a nosotros. Y bueno, vamos a discutir algunas series acá chilenas respecto a la etiología, que depende de la población, por supuesto, y de la edad. Respecto a la definición, ustedes la conocen bien, es un sangrado producido por una lesión que está ubicada sobre el ángulo de Treitz. Y acá la primera clasificación que es importante que tengamos presente es si la hemorragia es varicial o no es varicial. Principalmente porque el enfoque terapéutico es distinto y porque la letalidad y el riesgo que tienen los pacientes que sangran por varices es más alto. Algunas series acá que tenemos respecto a las causas principales. Un estudio americano donde lo principal sigue siendo la enfermedad ulcerosa hasta en 2/3 de los casos, le siguen enfermedades erosivas, le siguen varices esófago-gástricas, esofagitis, síndrome de Valley-Weiss, enfermedades malignas. Y a la derecha un gráfico de un estudio reportado acá en la Revista Médica de Chile el año 2020, donde tenemos que las principales causas siguen siendo no variciales, alrededor de, podríamos decir, 2/3, o sea, casi un 70% de los casos, no varicial, y un tercio varicial. Y de lo no varicial, tener en mente que lo principal es enfermedad ulcerosa, después todo lo que es enfermedades erosivas, lo que es esofagitis erosiva, gastropatía o duodenopatía erosiva, le siguen neoplasias gastrointestinales, le sigue angiodisplasia, y así sucesivamente, teniendo en consideración que ya, por ejemplo, la lesión de la foie, que la vamos a discutir puntualmente, es muchísimo, es muy poco frecuente. Lesiones vasculares como el GAVE, los cirróticos también. O sea, causas son muchas, pero lo principal es que la enfermedad péptica sigue siendo lo primero. Por eso, de hecho, todas las evidencias que vamos a revisar en hemorragia no varicial está dada en estudios poblacionales con enfermedad péptica. La historia natural de esta enfermedad, podemos decir que afortunadamente el 80% va a tener detención espontánea, es decir,
va a ir a la recuperación y un 20% va a tener complicaciones, va a tener o un sangrado persistente, va a presentarle sangrado precoz, eso lo va a llevar a mayor riesgo de transfusiones, a descompensación de patologías concomitantes y eventualmente una cirugía de urgencia donde la mortalidad alcanza hasta el 30% de los casos. Por lo tanto, parece muy importante que cómo enfrentar a estos pacientes y saber cuáles van a tomar algunos de estos caminos. Lo primero es confirmar que el sangrado sea digestivo, y en esto, desde el punto de vista clínico, la hematemesis sigue siendo un elemento categórico de un sangrado alto. No así la melena, que no siempre es sinónimo de hemorragia digestiva alta. Por otro lado, la hematoquesia, más un compromiso hemodinámico, podría hablarnos de un paciente que está con una hemorragia digestiva de importante cuantía, y cuando un paciente se nos presenta con hematoquesia y con hematemesis al mismo tiempo, podemos considerar o estar presente que esto puede ser un sangrado masivo. Siempre es importante descartar otro origen, lo clásico, las epistaxis, importante, y evaluar elementos de severidad, en el fondo hacer una estratificación de riesgo, que es lo que vamos a revisar a continuación. Del punto de vista de la anamnesis, ustedes saben que es muy importante preguntar cuáles son los síntomas previos, la duración, si hay dolor o no, episodios previos, fármacos, mucha parte de interrogante para saber a qué nos estamos enfrentando. Y lo siguiente es, en el examen físico, poder evaluar elementos de gravedad, principalmente lipotimia, síncope, palpitaciones, compromiso de conciencia, oliguria. Al examen físico, buscar dirigidamente todos estos signos de que nos hablen de un paciente que tiene compromiso hemodinámico y ciertamente desde ya buscar signos sugerentes de daño hepático crónico. Y del punto de vista del laboratorio, sabemos que el laboratorio básico a considerar es un perfil hematológico, pruebas de coagulación, función renal, nitrógeno ureico, un perfil hepático para tratar de ayudarnos si tenemos duda en pensar si es varicela o no, y siempre un grupo de RH inicial, más un lactato, evaluar elementos de perfusión, no solo clínica. El orden que vamos a seguir la presentación de aquí en adelante, vamos a dividirlo en tres partes, lo que es preendoscópico, endoscópico y posendoscópico. Por cierto, que vamos a hacer un énfasis muchísimo mayor en lo preendoscópico, que es lo que nos trae hoy día esta presentación. Este es el mapa donde vamos a trabajar. Lo primero es concepto, evaluación inicial y reanimación. Lo siguiente es si hay que transfundir hemoderivados o no, estratificar el riesgo de este paciente para ver cuál va a ser la conducta. ¿Qué pasa con los antiplaquetarios o anticoagulantes? Si estos pacientes los están ocupando o no, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué pasa con el uso de inhibidores de bomba de protones? Sabemos el fármaco más utilizado mundialmente para esta patología. Si los pacientes necesitan o no proquinéticos, si se benefician o no de intubación orotraqueal, y si la sonda nasogástrica es útil o no, si los análogos somatostatina o el ácido tranexámico son útiles o en qué escenario podrían considerarse. Lo primero respecto a la reanimación es que se ha extrapolado de estudios de shock hipovolémico, no solamente por hemorragia digestiva, que está claro que los cristaloides se prefieren por sobre los coloides para reanimar, pero en hemorragia digestiva alta, per se, no se ha podido diferenciar qué tipo de cristaloides tiene mayor beneficio. Hay algunos estudios que sugieren que el Ringer lactato pudiese ser más beneficioso que el suero fisiológico, pero en la práctica estudios prospectivos, randomizados, no se han hecho a la fecha, y podemos decir que mientras tanto, lo importante del concepto es que se usan cristaloides. Siguiente concepto, transfusión de unidades de glóbulos rojos. Aquí vamos a ver más adelante en detalle, lo principal es o es un camino que tomamos restrictivo o un camino liberal, es decir, transfundir abiertamente a los pacientes o no, o desde qué nivel. En general ya está estudiado que las estrategias restrictivas tienen mejor pronóstico en cuanto a mortalidad para estos pacientes, y la única diferencia que tenemos que hacer es si los pacientes tienen comorbilidad cardiovascular. Si tienen comorbilidad cardiovascular, las metas son un poco más altas. Sabemos que estos pacientes pueden generar fenómenos isquémicos por hipoperfusión, por lo tanto, la transfusión aquí debería ser si la hemoglobina es bajo 8, y las metas deberían ser hasta 9 o 10, en general hablan las guías, meta hemoglobina 10 en los pacientes con comorbilidad cardiológica, y los pacientes sin comorbilidad cardiológica desde hemoglobina bajo 7 deberíamos transfundir, y las metas se han manejado distintos valores. A mí personalmente la meta que me queda es entre 7 y 9, bien amplia, pero 7 y 8 también podría ser una meta objetivo.
Respecto al siguiente punto, que es la estratificación de riesgo, varios scores se han intentado validar en hemorragia digestiva y de hecho están validados, pero lo importante de los scores es que nos puedan ser útiles en un escenario complejo como es el enfrentamiento de un paciente en la urgencia. Por lo tanto, entre más complejo o las variables sean más difíciles de determinar o requieran mayor estudio, los scores van a ser menos prácticos. En este caso, el score de Rocal, que está a la derecha, que tiene una sección que es preendoscópica y una sección ya con endoscopía, si bien está validado, no es lo que yo creo que deberíamos estar presente o cuál va a ser la mejor herramienta de ayuda para nosotros, y ahí más bien el de la izquierda, que es el score de Blatchford, y hay un score de Blatchford abreviado que utiliza variables clínicas y variables de laboratorio bastante simples de determinar en estos pacientes, es lo que nos puede ayudar. De hecho, el score de Blatchford para sangrado de tubo digestivo alto nos ha permitido, más que para caracterizar los pacientes de alto riesgo, sino que ha estado mejor validado para determinar qué pacientes son de bajo riesgo y pacientes que puedan ser incluso manejados en forma ambulatoria y con estudio endoscópico ambulatoria. En esto está demostrado que desde hasta un 95-99% de los casos en pacientes que tengan un Glasgow score menor o igual a 1, estos pacientes podrían manejarse en forma ambulatoria. Siempre está la duda si estos scores uno los va a ocupar o no. Yo creo que en este caso el score de Blatchford es útil tenerlo a la mano para tener una guía de qué pacientes realmente tienen un riesgo de mortalidad o de complicaciones asociadas a una hemorragia digestiva tan bajo, que son pacientes que uno ya puede considerar enviarlos a domicilio y, por cierto, ante cualquier duda o se puede consultar o al equipo de gastroenterología o hospitalizar al paciente, pero que nos sirva como guía de tener tranquilidad que si nosotros estamos pensando que un paciente está realmente estable y nos apoyamos en el score de Glasgow Blatchford, podríamos tener todavía mayor peso. Bueno, hablábamos de la reanimación. La otra pregunta que nos queríamos saber es cuánto fluido deberíamos reponerle a estos pacientes, ¿cierto? Sería lo ideal saberlo. La verdad es que no hay estudios hasta el momento que nos hablen de exacta reanimación, y lo que se mantiene en la guía hasta el momento es que la estimación de las pérdidas es muy importante y deberíamos reponer alrededor del 50% de la pérdida estimada en los primeros 30 minutos, 2 vías periféricas gruesas, evitar la hipotermia y solamente evaluar si un paciente necesita intubación orotraqueal cuando tenga hematemesis y compromiso de conciencia, ambas juntas, o cuando un paciente con comorbilidad muy importante lo justifique. Para estimar la magnitud de sangrado, si bien la historia, los pacientes a veces nos pueden revelar cuánto es la pérdida más o menos calculada, pero muchas veces esto no lo tenemos en la historia, sobre todo en pacientes graves, y aquí lo importante es que las variables clínicas simples como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la estado de oliguria o no, y el estado mental nos podrían orientar a si los sangrados son de una cuantía importante. En general, lo que uno debería estimar es si un sangrado es hasta aproximadamente 1,5 litros, uno podría reponer esta depresión de volumen con cristaloides. Sin embargo, si tenemos pacientes que tengamos pérdidas estimadas de sobre 1,5 litros o sobre incluso 2 litros, independiente del valor de hemoglobina de ingreso, tenemos que considerar que ya las transfusiones de hemoderivados, en este caso glóbulos rojos, pueden ir de primera línea sin tener considerado la meta de la hemoglobina, porque sabemos que por la hemoconcentración, esto lo vamos a ver en el siguiente paso. Aquí les muestro las curvas de los estudios que fueron pivotales para poder demostrar que la estrategia restrictiva tuvo una mejor sobrevivencia global y sobre todo en pacientes cirróticos. En este perfil de pacientes sí que es importante, sobre todo los clase A y clase B, que la estrategia restrictiva, es decir, con metas de hemoglobina pauteadas como lo conversamos, son las que mejor pronóstico y mejor riesgo de mejor sobrevida le va a ofrecer a estos pacientes. Lo siguiente es la pregunta de ¿qué pasa con los antiplaquetarios y anticoagulantes? Nuestro perfil de pacientes cada vez con mayor edad, con mayor comorbilidad, y estos pacientes están sangrando. Lo importante a considerar es, como decíamos al ingreso, es que los pacientes tienen un mayor riesgo de mortalidad, no solamente por el sangrado, sino más bien por su comorbilidad. Por lo tanto, pacientes que tengan comorbilidad importante, llámese haber tenido eventos tromboembólicos cerebrales, eventos cardíacos o pacientes con hábito tabáquico importante, está cada vez más demostrado que no es necesario suspender la aspirina. Estamos hablando en un escenario previo, ni siquiera el post que vamos a hacer después, que vamos a ver más adelante. O sea, cada vez está más en boga entender que estos pacientes se van a morir o van a complicarse por complicaciones que tienen que ver con su patología de base, así que muy importante. Lógicamente el resto, lo que es clopidogrel, lo que es otros fármacos, digamos, de uso profilaxis secundaria en pacientes cardiópatas, es distinto el escenario y en eso no vamos a ahondar en esta presentación.
Respecto a fármacos que sí vamos a usar y que son pivotales para nuestro trabajo, las inhibidores de bomba de protones, siempre administrarlos previo a la endoscopía. Hay una duda respecto a si yo creo que es varicial o no la hemorragia, y sí, algunas guías recomiendan que si yo tengo muchísima certeza de que la hemorragia es varicial, que voy a indicar terlipresina, que con la misma terlipresina, que también produciría un efecto de disminuir el pH gástrico, podríamos estar ayudando en sí a disminuir algún factor que esté siendo involucrado en la hemorragia, pero eso todavía está en estudio. Por lo tanto, lo que nos tiene que quedar a nosotros es que los inhibidores de protones van a ir sí o sí antes de la endoscopía, porque además en hemorragia no varicial, bueno, lo principal, se reduce la necesidad de terapia endoscópica. El omeprazol puede usarse en bolo inicialmente, luego una bomba de infusión continua de 8 miligramos hora, pero en la práctica, para manejo funcional de estos pacientes, la verdad es que se puede iniciar un bolo de 80 miligramos y luego dejar 40 a 80 miligramos cada 12 horas. Y cualquier IVP es equivalente, en general que nosotros manejamos hospitalariamente es el omeprazol. Respecto a los prokinéticos, la eritromicina está cada vez más demostrada que previo a la endoscopía reduce la necesidad de repetir los estudios endoscópicos, sobre todo en caso de matemesis reciente. La dosis que se ocupa es estándar, 250 miligramos en vía endovenosa. Respecto a vasopresores, al considerar o tener la sospecha de una hemorragia varicial, es fundamental utilizarlo. Se tiene que usar previo a la endoscopía, y la dosis inicial va a ir desde 1 miligramo hasta 2 miligramos cada 4 o 6 horas. Si estamos considerando un sangrado varicial activo, no hay que tener miedo con la dosis indicada son 2 miligramos cada 4 a 6 horas. Lo que hay que hacer es monitorizar a los pacientes, hay que vigilar las complicaciones, que son la hipertensión, la presencia de arritmias y la hiponatremia. Eso se va a ir viendo en la monitorización y en la evaluación sistemática del paciente. Así que hay que partir, y la duración estimada que vamos a usar, dependiendo cuándo sea la endoscopía, va a ir hasta los 5 días, que es lo que se recomienda. Respecto a antibióticos, es categórica la evidencia respecto a mortalidad. ¿Por qué? Porque los pacientes cirróticos, en general, tienen, a raíz de la hemorragia digestiva, presentan primero traslocación bacteriana espontánea, tengan o no tengan ascitis. Segundo, tienen riesgo de desarrollar una falla aguda sobrecrónica, y esto se gatilla, y cuando este escenario se gatilla, las infecciones son parte de la comorbilidad que les va a suceder. Por lo tanto, en todo paciente cirrótico que ingresa por hemorragia digestiva hay que usar antibiótico profilaxis. Independiente de que yo crea que no es una variz lo que esté sangrando, lo que sea, si está sangrando digestivamente hay que dejarle profilaxis. General en nuestro hospital y también estudiado en todos los centros, la cefalosporina de tercera generación son la pauta. La dosis en discusión siempre entre 1 gramo o 2 gramos al día. A eso podríamos conversarlo con infectología, pero la verdad es que incluso 1 gramo por día ya sería suficiente. Estamos hablando de profilaxis. Importante, sonda nasogástrica, cada vez se está documentando mayor beneficios de no utilizarla. En el fondo no hay una justificación casi nunca de poder usarla, solamente cuando tenemos alguna sospecha para documentar sangrado. Otro tema importante, si creo que son varices o no los que están sangrando, tampoco eso me va a contraindicar su uso, pero la verdad es que en la práctica el beneficio no es muy alto, por lo tanto de uso rutinario no se recomienda. Y el ácido tranexámico, han salido muchos estudios que recomiendan que para este setting de hemorragia digestiva no hay evidencia que permita usarlo, por lo tanto en la práctica no lo utilizamos. Entonces, inhibidores de bomba de protones, siempre endovenoso en dosis altas, lo que es uso de sonda nasogástrica, lo que es ácido tranexámico y lo que es análogos somatostatinas, de regla no usarlos. Vimos que los análogos, si hay hemorragia varicial o se sospecha, usarlo. Intubación orotraqueal no de rutina, solo si hay hematemesis activa y si hay compromiso de conciencia importante, sobre todo asociado a hematemesis. Los prokinéticos muy validados, si estamos pensando que la endoscopía va a ser precoz, tenerlos en mente. En este caso, la eritromicina. Respecto al manejo endoscópico, vamos a hablar someramente de algunas cosas que nos importan a nosotros, que vienen a continuación, que es, y yo creo que el más importante para esto que nos convoca, es el timing de la endoscopía. ¿Cuándo es necesario utilizarla? Sabemos que la endoscopía puede ser diagnóstica, puede ser terapéutica, vamos a ver las otras herramientas que tenemos. Y bueno, por cierto, existe lo que es una hemorragia refractaria y hemorragia persistente, que no vamos a tocar en esta oportunidad. Por lo tanto, endoscopía alta, primer concepto, el paciente
tiene que estar reanimado y con hemodinamia estable, ¿ya? Está estudiado muchísimo y en discusión en cada guía que sale cuándo es el mejor momento, y lo que está más validado en estos momentos es que la hemorragia varicial sí necesita una endoscopía precoz, pero esta precocidad no está dada de urgencia, siempre tiene que estar dada por el primer paso que hablamos, idealmente antes de las 12 horas. Cuando sospechamos hemorragia no varicial, lo más validado es entre las 12 y 24 horas del diagnóstico. Incluso algunos estudios suponen hasta 48 horas, pero lo ideal es que dentro de las primeras 24 horas uno pudiese resolver endoscópicamente un paciente con hemorragia digestiva, y esto es importante por el escenario que muy probablemente se nos va a generar pronto de contar con un endoscopista llamado para poder atender en horarios no hábiles esta patología, y estos son los tiempos que vamos a discutir probablemente en las guías y que vamos a coordinar entre gastroenterología y el servicio de urgencia. Bueno, importante saber que hay ausencia de lesión identificable muchas veces, hasta un 20% de los pacientes tras una primera endoscopía, y que la endoscopía es de primera, segunda y tercera línea en hemorragia digestiva, que a diferencia de hemorragia digestiva baja, como vamos a considerar, porque en general puede ser terapéutica, está asociada a un buen manejo del punto de vista local, de poder identificar el lugar de sangrado y de poder tratarlo, y en los estudios se ha demostrado que todo esto mejora la necesidad de transfusiones, la necesidad de cirugía, la mortalidad de los pacientes, y nos permite además establecer un pronóstico de los pacientes con los otros scores que mencionamos, y para saber qué es lo que vamos a hacer a continuación con el paciente. Entonces, endoscopía temprana, es decir, menos de 24 horas, pero siempre posterior a una reanimación. Es importante igual que toquemos el tema de que siempre que se pudiese, una endoscopía en un paciente que ingresa por hemorragia digestiva con estimación de pérdidas de sangrado importante y con compromiso hemodinámico debería ser lo más precoz posible cuando el paciente esté reanimado. O sea, este escenario de las 24 horas es el concepto global, pero si ya tenemos un paciente que se estabiliza y tiene un sangrado importante, la endoscopía debería ser lo más pronto posible. El concepto urgente es menor a 12 horas. Se ha intentado en algunos estudios evaluar si antes de las primeras 6 horas del ingreso es beneficioso o no, y los pacientes finalmente tenían mayor mortalidad. Por lo tanto, endoscopía urgente solamente considerar en pacientes que tengamos sospecha de hemorragia varicial y siempre estabilizados. Aquí les dejo otra causa, otro cuadro con algunas causas de hemorragias no variciales respecto a frecuencia y respecto a algunas características en particular que presentan algunos cuadros desde el punto de vista clínico, que es lo que conversábamos. Por ejemplo, un cuadro de mesis que persista y después de cierta mesis aparezca una hemorragia digestiva, pensar en un desgarro de Mallory Weiss. Vamos a ver nosotros más adelante lo que es la lesión de la foie en sangrados indoloros y masivos. O sea, hay algunos escenarios clínicos que pueden ser muy sugerentes hacia dónde va la etiología, pero el manejo en general no va a cambiar de lo que hemos conversado. Respecto al manejo endoscópico, yo creo que ustedes conocen la clasificación de Forrest, que es la que usamos en general los endoscopistas para clasificar los hallazgos que encontremos y, según eso, ejecutar la terapia endoscópica. Esto está basado en estudios que demuestran que los pacientes que tienen un Forrest de alto riesgo, es decir, un Forrest 1A, 1B o 2A, tienen alta tasa de resangrado y de mortalidad, donde sin duda hay que hacer alguna terapia, que en general son terapias endoscópicas que son combinadas, son terapia local de inyectoterapia asociada a un mecanismo hemostático, ya sea mecánico o térmico, y siempre en 1A, 1B y en 2A, o sea, los sangrados activos, no hay duda que hay beneficio. El siguiente elemento es cuando hay un sangrado que es 2B, con un coágulo adherido. Este es el punto donde, en general, para los endoscopistas, o tenemos dos conductas. Ese coágulo adherido va a, en algún momento, removerse espontáneamente, y no sabemos qué es lo que hay debajo de eso. Por lo tanto, nosotros ahí hay que tomar la decisión de remover ese coágulo y enfrentarnos a lo que hay debajo y tratarlo, o dejarlo. En general, lo que se trata de hacer, si el punto de vista endoscópico es una ubicación donde estoy cómodo, donde el paciente está tolerando bien el examen y hay un coágulo adherido, que yo pudiese removerlo y después de removerlo hacer terapia local ahí. O sea, hasta el Forrest 2B, en general, el endoscopista piensa en ejecutar terapia. Aquí sabemos que lo que hay que hacer es, desde antes lo estamos usando, inhibidores de bomba de protones endovenosa,
La realimentación de estos pacientes puede ser precoz, con líquido, después de la endoscopía. Luego viene el manejo poendoscópico de si es que hay Helicobacter pylori o no positivo. Pero en general lo que les quiero transmitir con esto es que desde el punto de vista endoscópico, hay algunas lesiones que son de alto riesgo que se tratan, hay algunas lesiones de riesgo intermedio que en general intentamos tratar, y las lesiones de bajo riesgo, que son las Forres 2C o las Forres 3, generalmente por su baja tasa de resangrado y de mortalidad, no se tratan endoscópicamente y nos permiten hacer un manejo médico o continuar lo que ya estábamos haciendo. Yo les hablaba para que conozcan de la terapia endoscópica. El concepto es que se trata de ocupar siempre dos métodos que en conjunto vayan a hacer resultados, no usar métodos aislados. Es decir, si vamos a hacer inyectoterapia, lo que habitualmente con epinefrina hacemos es reforzarlo con una terapia local, que puede ser electrocoagulación con sondas de calor, que no contamos acá y se cuenta muy poco en nuestro país, pero sí con hemostasia mecánica, que son clips hemostáticos, que es lo que más usamos, ligaduras en caso de varices, y también el argón plasma, que es un gas, también se utiliza dependiendo del escenario y dependiendo de la causa. En algunas etiologías está demostrado, y si alguna vez probablemente han escuchado hablar de polvos hemostáticos, que si bien hay alguna discusión actualmente en su beneficio, también como método de rescate en algunos escenarios de sangrado, sobre todo en lesiones que sangran en napa, donde localmente es poco lo que se le puede ofrecer a los pacientes, es una alternativa. Bueno, lo otro que hay que considerar fuera de la endoscopía es qué beneficio tiene lo que es la cirugía y lo que es la terapia endovascular por radiología intervencional. Y está bien estudiado que de primera línea en hemorragia digestiva alta, estas no son alternativas que puedan competir con la endoscopía casi en ningún escenario. La única escenario viene cuando no le va bien a la endoscopía, y en este caso una hemorragia no varicial masiva que no logra estabilización hemodinámica pese a reanimación sería la excepción. Es decir, un paciente que no se logra estabilizar, que no tiene lo suficiente como para ir a una endoscopía donde necesito al paciente estabilizado, ese podría ser un escenario, el escenario único donde la terapia endovascular podría beneficiarse, ya sea por radiólogo o quien esté entrenado, en este caso en algunos centros como en nuestro, cirugía vascular tiene algo que ofrecer. Ese sería el escenario entonces. Y después los escenarios ya vienen más secundarios cuando ya los pacientes están dentro del hospital, cuando hay fracaso endoscópico en control de la hemorragia, o cuando hay resangrado después de 2 intentos de control endoscópico. En el fondo, si un paciente ingresa, le hacemos endoscopía, terapia, resangra, vamos a ir de nuevo a endoscopía. Lógicamente estabilizado. Si resangra después de un segundo intento endoscópico, se considera fracaso endoscópico, y es ahí donde podríamos o valorar la terapia endovascular o la terapia quirúrgica, dependiendo del perfil del paciente. Preguntas que vienen a continuación o planes son ¿qué es lo que vamos a hacer post endoscopía? En eso someramente les voy a nombrar que el uso de IVP, dependiendo de la causa, nos va a hablar de la duración, de cuánto tiempo vamos a usar. Si es que hay que hacer un second look, una revisión endoscópica que no es de rutina y es según los hallazgos del Forres y lo que le parezca al endoscopista en cómo piensa que quedó la hemostasia. El tratamiento de Helicobacter pylori, que sabemos que es uno de los factores más importantes en la enfermedad péptica, y muchas veces puede salir negativo en la endoscopía por el sangrado, o por el uso de inhibidores de bomba de protones previo, por lo tanto hay que retestearlo y hay que insistir en que puede estar presente en la enfermedad péptica y confirmar la erradicación. Y respecto al reinicio de anticoagulación y terapia antiplaquetaria dual, en pacientes que tengan un perfil cardiológico donde están con estas terapias o que ocupan anticoagulantes, se reinician en el fondo, y de hecho los estudios están viendo, actualmente la discusión no es si reiniciarlos o no, la pregunta es en qué momento se reinician. Y lo que sí está claro de la aspirina, que no sé si lo mencioné más adelante, es que la aspirina, cuando está indicada como profilaxis primaria en pacientes, después de una hemorragia digestiva debe suspenderse, no así el caso de profilaxis secundaria. Aquí entonces, endoscópicamente, lo que es a la izquierda del cuadro, infección por Helicobacter pylori, hay que documentar que esté tratada, y a continuación de eso podemos descontinuar la terapia antisecretora, o sea, los IVP. Después, pacientes que ocupan antiinflamatorios no esteroidales, hay que descontinuarlos, y si se necesitan usar por algún motivo en particular, hay que tratar de usar COX-2, y siempre asociados a inhibidor de bomba de protones permanente. Tercer camino, pacientes que tienen aspirina en dosis bajas,
lo que les decía, prevención primaria se descontinúa, prevención secundaria se reinicia incluso desde el primer día, lo que está en discusión de cuándo, en la mayoría de los pacientes, y en estos pacientes sí van a ir con IVP de forma permanente, y en los pacientes donde hay otros síndromes involucrados, hay una causa idiopática, son enfermedades ulcerosas donde no se sabe la causa, en estos pacientes vamos a usar IVP en forma permanente. Pequeñas palabras de la lesión de la foie. Esta consiste en una arteria de calibre persistente, es una malformación arterial que es un vaso aberrante, que es muchísimo de mayor diámetro que lo esperable. Fíjense que hasta alrededor del 6% de las hemorragias digestivas no variciales podrían deberse a esta causa, y lo importante es que hay que sospecharla o hay que tenerla rápidamente en nuestro mapa de posibilidades en algún perfil particular, que son hombres mayores de 50 años con múltiples comorbilidades, sobre todo enfermedad renal, pero lo principal es que las hemorragias son masivas, agudas e indoloras, es decir, pacientes que presentan sangrado muy masivo, espontáneamente, sin dolor, y que después en el tiempo algunos de ellos van a tener el historial de haberse hospitalizado por este mismo cuadro y no haber encontrado ninguna lesión en la endoscopía, o sea, con endoscopías negativas. Y eso es lo que hace compleja esta patología, y por eso la nombro en particular, porque esta malformación que se produce puede exteriorizarse, erosionarse, producir sangrado y después volver a esconderse en la submucosa, y la endoscopía no la va a evidenciar. Por lo tanto, en este escenario es que es importante la endoscopía precoz, con el paciente estabilizado, y donde también tiene un rol lo que es la angiografía, cuando la endoscopía es negativa, o eventualmente en el futuro cuando tengamos endosonografía con Doppler, nos va a ayudar muchísimo, y para ver en qué escenarios o no usarla. Pero respecto al diagnóstico, muchas veces la lesión de la foie, los pacientes tienen 3, 4, 5 endoscopías negativas, hasta donde en algún momento precozmente se puede identificar. La terapia endoscópica es lo principal, por lo tanto ahí lo importante es identificarla y poder tratarla. De hemorragia varicial, les puedo contar que lo principal que sucede en estos pacientes es que la hemorragia varicial otorga per se mayor letalidad. En las series chilenas, de hecho, todavía la hemorragia varicial tiene una letalidad que puede alcanzar hasta el 15-20% versus la hemorragia no varicial, que es siempre menor al 10%. Y esto está dado porque, primero, la hemorragia varicial se da, como hablábamos, en un paciente que es cirrótico, que tiene hipertensión portal y que tiene mayor riesgo de descompensación de su enfermedad de base, y porque además los sangrados variciales pueden no ceder espontáneamente y pueden tener riesgo de resangrado precoz, y el sangrado es importante. Por lo tanto, ahí es muy importante que cuando uno tenga en el mapa la sospecha de una hemorragia varicial, actuar con precocidad en cuanto a los medicamentos, como vimos, que vamos a usar, en cuanto a la llamada del endoscopista, o entender que si no tenemos endoscopista, saber que este paciente necesita una endoscopía precoz, y por lo tanto hay que averiguar en la red si es posible que este paciente pudiese ofrecérsele una endoscopía, como vimos, antes de las primeras 12 horas. La terapia de elección en las varices esofágicas es la ligadura con banda elástica, y las varices gástricas, que cada vez estamos viendo más frecuente, porque cada vez vemos más cirrótico en general, ¿no? En todo Chile, acá en Punta Arenas, muchísimo, sobre todo por lo que es esteatopatitis no alcohólica. Las varices gástricas, algunos subtipos se tratan con ligadura y otras se tratan con inyección de agentes esclerosantes. Semiológicamente, diferenciar una de otra es difícil, por lo tanto, si uno sospecha varicial, va a sospechar que es varicial o esofágico o gástrico, por lo tanto, es después de la endoscopía donde uno puede encontrar varices esofágica y también varices gástricas. Bueno, una pequeña mención a las terapias puentes. En caso de sangrado activo, que no se logra controlar endoscópicamente, hay que considerar el uso de una sonda de Sengstaken, el balón de Sengstaken, o las prótesis metálicas autoexpansibles, que lamentablemente por su alto costo todavía no tenemos disponibles, pero hay que considerar que ambas terapias son de rescate o puente, o sea, son terapias transitorias para detener el sangrado en el momento en que ocurre, digamos, en sangrados masivos, y que nos tienen que dar tiempo para, una vez que se pueda estabilizar el paciente, poder hacer endoscópicamente la caracterización del sitio de sangrado y el tratamiento. El balón de Sengstaken es un balón que tiene su riesgo en cuanto al poder utilizarlo. Si uno lo tiene a mano y es una alternativa, hay que entrenarse en utilizarlo, hay que conocer la indicación y cómo se ocupa. En general,
¿Cuándo lo ocupamos poco, lo ocupamos en pacientes en que tenemos sospecha de varices esófago-gástricas, por eso el balón está compuesto de dos partes, de un balón esofágico y un balón gástrico. Tenemos la sospecha que el paciente está sangrando, tenemos sospecha que está sangrando activamente y no tenemos forma de reanimarlo, de estabilizarlo. Si ese es el escenario, un paciente que se está choqueando, tenemos que considerar su utilización como puente, entonces, para la endoscopía. Eso les quería contar de hemorragia digestiva alta. A continuación le iría a revisar hemorragia digestiva baja. Entiendo que podemos tener un tiempo de pausa y no sé si las dudas las vamos a resolver ahora. Yo creo que tiempo nos alcanza para que podamos conversar algo. Si alguien tiene una duda que preguntar, o descansamos. Adelante. ¿Podemos revisar las preguntas de la audiencia? Hay algunas consultas en el chat, doctor. Si la puedes ver. Vamos a salir de acá. Vamos a intentar salir de... Estoy intentando salir acá, detener compartición, ya, y chat. Aquí está. Perfecto. Acá la pregunta que nos hace Macarena es respecto a centros donde no está disponible el omeprazol endovenoso. La verdad es que está estudiado que el beneficio del uso de omeprazol tanto endovenoso como oral es más o menos similar, o sea, el rendimiento de poder inhibir la secreción ácida y disminuir el pH gástrico de ambas presentaciones es igual de bueno. Por lo tanto, lo que uno considera y por qué usar el endovenoso es porque en el setting de pacientes que están con compromiso de conciencia, con compromiso hemodinámico, pacientes que están graves, el indicar drogas orales siempre es un tema que nos va a complicar. Básicamente, entonces, si tenemos un paciente que está estable, estamos hablando en el escenario, que no tenemos omeprazol endovenoso, tenemos un paciente que, si bien no lo pudimos dar de alta con el Glasgow-Blatchford Score, por distintos motivos, consideramos que tiene que hospitalizarse, y queremos empezar a tratar su hemorragia o darle medicamentos que está demostrado que van a mejorar su pronóstico de resangrado y mortalidad, no tenemos EB, podemos partir oral. Lo difícil es pacientes que tengan compromiso de conciencia, que no podamos darle medicamentos orales y que no tengamos omeprazol endovenoso. La verdad es que la ranitidina se ha dejado de estudiar en los últimos trabajos ya, porque su beneficio comparado al omeprazol, a inhibir la secreción ácida, son mecanismos distintos, no tiene el mismo beneficio. Y si bien uno podría decir que como terapia de rescate, en caso de no contar con omeprazol, es algo que pudiésemos utilizar, mi opinión es que no hay tanta evidencia, no intentaría no utilizarla salvo que no tuviese otra alternativa. Ahora, seamos francos, el omeprazol está cada vez más disponible en todos los centros de derivación, y la duda quizás que presenta Macarena es qué pasa en centros, llámese un SAPU, donde no contamos con omeprazol endovenoso probablemente, o centros de emergencia rural, donde no contamos con esto. Mientras tanto, en ese escenario, si estamos en algún lugar alejado donde el centro de derivación va a estar a 1 hora o 2 horas, no tengo otra alternativa, ranitidina B sería lo que humildemente podríamos ofrecer. Eso. No sé si hay más dudas. Aprovechemos de preguntar, yo creo, lo que quieran preguntar para poder ser claro y que nos pueda ayudar. Entiendo, no hay más preguntas, entonces podemos hacer un pequeño receso, doctor Gaete, 5 minutos para continuar con la presentación. Sí, perfecto. En 5 minutos nos reencontramos. Bien para las Perfecto. 12. Súper, gracias. Una consulta. Adelante, En la doctor. presentación anterior, ¿cuándo podríamos
está considerando un paciente que debería ir a cirugía en caso de una hemorragia digestiva alta? En general, el escenario para plantear una cirugía en forma inicial primero es una hemorragia masiva que no nos permita hacer un manejo hemodinámico inicial, donde finalmente el compromiso hemodinámico sea tan importante que no nos va a permitir una estabilización para ir a un tratamiento endoscópico, y que además no contemos con ofrecerle una angiografía terapéutica. Si uno cuenta con un equipo intervencional angiográfico, sería siempre eso preferible a una cirugía. Y si no contamos con la posibilidad de ofrecerle una endoscopía, la posibilidad de ofrecerle ya una angiografía, tendría una indicación quirúrgica. Ahora, un paciente con una sospecha de hemorragia varicial, muy importante, en este escenario lo que cae es el balón de Sengstacken, y con eso intentar parar el sangrado, intubación orotraqueal, estabilización, y en ese escenario lo más estable posible, ir a retirar el balón y hacer terapia endoscópica. Pero ofrecer una cirugía a un paciente con una sospecha de hemorragia varicial no existe, salvo que yo tenga documentado que las varices sean gástricas y que yo antes previamente sepa el tipo de varices gástricas que tiene, cosa de que yo sepa que está sangrando de ahí y el cirujano sepa dónde tiene que ir dirigidamente a hacer una gastrotomía y hacer un tratamiento local ahí de las varices gástricas, que habitualmente son las que son tipo COP2, que van hacia el fondo y hacia la curvatura mayor. Pero en hemorragia varicial, así a priori, la cirugía no tiene un rol. Pacientes averiados, además, con problemas de coagulación y todo lo que es la cirrosis y sus complicaciones, no. Pero sin embargo, en pacientes con hemorragias no variciales que se den estos elementos que decíamos, podría haber ahí está el escenario de donde la cirugía, antiguamente, de hecho, era la clásica cirugía de indicación por enfermedad péptica. Ese sería el escenario actual. No contar con posibilidad de endoscopía y angiografía. Super, muchas gracias. Bien, entonces vamos a compartir pantalla y no sé si se está compartiendo pantalla, parece que no. En este momento no. No. Ahí parece que sí. Ahí sí. Ya. Perfecto. Bien, entonces vamos a continuar con hemorragia digestiva baja y también una pequeña mención a hemorragia digestiva de intestino delgado. Definamos primero lo que es hemorragia digestiva baja. Es un sangrado que va desde el ilion terminal distal, compromete el colon y o el recto, por lo tanto está dentro del alcance potencial de un colonoscopio. Y aquí lo principal que uno podría tratar de primera clasificación, así como en hemorragia alta es varicial o no varicial, acá la clasificación que aplica es determinar si los sangrados son agudos o son crónicos. Dentro de las causas de hemorragia digestiva baja en adultos, tradicionalmente la principal causa que se lleva entre 1/3 y 2/3 de las posibilidades es la diverticulosis, la enfermedad diverticular y su complicación de sangrado. Luego viene la colitis isquémica, los hemorroides, las neoplasias o pólipos colorectales, también lesiones vasculares tipo angiectasia. Después está el sangrado postpolipectomía, la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa, úlceras por pacientes, la úlcera solitaria en pacientes que tengan problemas de constipación. Y después causas más raras, existen las varices en pacientes con hipertensión portal, que son varices colorectales, está la radiación proctitis actínica posterior a una radioterapia, sobre todo en pacientes con cáncer cervicouterino. También está la colopatía por enfermedad por antiinflamatorios no esteroidales, y la lesión de la FA también existe aquí en tubo digestivo bajo, pero es una rareza. Respecto a las formas de presentación, la hematoquesia es la más frecuente, pero hay que considerar siempre que una hematoquesia severa pudiese estar presente hasta, como hablábamos, en un 20% de las hemorragias digestivas altas masivas o importantes. Por lo tanto, la hematoquesia hay que también tratar de afinarla, y de hecho en el algoritmo vamos a ver que también nos hace pensar que una posibilidad es hacer endoscopía alta también.
Entonces, hematoquesia lo más frecuente, también la rectorragia, por cierto, y la melena en casos de pacientes con tránsito lento o con constipación también podría ser una forma de presentación. Y las hemorragias digestivas bajas que son crónicas se presentan a veces como sangre oculta en deposiciones positivas, ya sea guayaco o sea método inmunológico, que pacientes tengan ocasionalmente melena intermitente, o lo clásico, que es lo más habitual, rectorragia de pequeña cuantía en forma intermitente, o pacientes que tengamos el hallazgo al laboratorio de anemia ferropriva. Afortunadamente, nuevamente, la historia natural de las hemorragias digestivas bajas es que el 80% se detienen en forma espontánea y que en general la necesidad de transfusión o inestabilidad hemodinámica son poco frecuentes, y que además el sitio de sangrado, identificarlo es un desafío, principalmente porque localizar un divertículo, que es lo más frecuente de las causas, que esté sangrando o certificar que haya sido el divertículo de los muchos que puede tener un paciente, el que haya sangrado, se da muy poco. Y esto de no identificar el sitio de sangrado hace que la recurrencia sea alta, o sea, 25% de los casos aproximadamente recurren. Para el diagnóstico, aquí nuevamente, así como la hemorragia digestiva alta, el ABC del manejo hemodinámico de los pacientes es lo principal, el laboratorio que se solicita es igual al de hemorragia digestiva. Respecto a la anamnesis, podemos preguntarnos algunas preguntas en particular, lo mismo, cantidad de sangre, características de la sangre, episodios previos del paciente, siempre síntomas asociados, si hay dolor, si hay diarrea, si hay fiebre, si hay inestabilidad hemodinámica, si hay baja de peso, compromiso de conciencia, si es un paciente que ya está hospitalizado, si hay signos de daño hepático crónico. Respecto a los antecedentes, consumo de alcohol, presencia previa de anemia, enfermedad hepática, coagulopatía, cirugías del paciente, abdominales, cirugías vasculares, hayan sido irradiados, comorbilidades muy importantes del paciente. Medicamentos que ocupen los pacientes, antiinflamatorios, antibióticos, antiagregantes o anticoagulantes. Y recordar, sobre todo en hemorragia baja, no todo lo que parece sangre lo es. Lo clásico de el sulfato ferroso, que podría ser simular melena, deposiciones oscuras, algunos alimentos que pueden hacer alarmar y pensar que es rectorragia. Y también, en el diagnóstico diferencial, no todo lo que sale del tubo digestivo viene inicialmente del tubo digestivo. O sea, hay que considerar que de repente pueden haber causas a través de fístula en enfermedad inflamatoria, o en otros escenarios, las pacientes que hayan sido irradiados, fístulas vésico-colónicas, vésico-rectales, es decir, causa ginecológica, causa urinaria, pero tenerlo también en algún perfil de paciente en mente. Para estratificar el riesgo del sangrado digestivo bajo, a grosso modo se ha intentado obtener algunos scores, así como en hemorragia digestiva alta, y en esto se va bien detrás, digamos. Hay pocos scores que vamos a pasar a ver más adelante, pero lo principal aquí son los elementos que ya hemos conversado. Y en general lo que podríamos clasificar de factores de riesgo de peor pronóstico son siempre inestabilidad hemodinámica con todos sus síntomas y signos clínicos, sangrado persistente, la edad de los pacientes, la comorbilidad, el sangrado que ocurre dentro de una hospitalización, los pacientes que ocupan anticoagulación o antiplaquetario, historia de enfermedad articular, pacientes que estén en casas, en hogares de reposo, o pacientes que tengan hospitalizaciones ambulatorias, las anemias, cuando se presentan con anemia inicialmente la hemorragia digestiva baja, y falla renal o elevación de parámetro inflamatorio. Respecto groseramente a los métodos diagnósticos, sabemos que para poder hacer diagnóstico y terapéutico en hemorragia digestiva baja, nuevamente tenemos la endoscopía, en este caso la colonoscopía, que nos presenta la ventaja de su perfil de seguridad, de poder ser diagnóstica y terapéutica, incluso si se ha detenido, por ejemplo, de demostrar, que es el clásico escenario, que un paciente sangró y que no encontramos más que muchos divertículos, poder asignar a que muy probablemente la causa son divertículos. Y la desventaja es que necesitamos preparación del colon ante el procedimiento, que vamos a ver a continuación cómo vamos a aplicar eso. Y lo otro que se puede hacer terapéutico es la angiografía, que es para pacientes que no puedan ser estabilizados hemodinámicamente, no se les puede ofrecer por la inestabilidad una colonoscopía, o los pacientes que vayan después de haberse hecho una colonoscopía que vuelvan a... Y los riesgos tienen que ver con
hay más efectos adversos por la angiografía terapéutica y que habitualmente el diagnóstico igual tiene que ser confirmado después por una colonoscopia. O sea, siempre igual vamos a tener que ir a mirar con un colonoscopio. Y sí tiene mucha utilidad para el diagnóstico un escáner con fase arterial precoz, un angiotac, que ventaja nos permite que sangrados a veces de baja cuantía nos permite identificar sitio de sangrado, el punto de sangrado, y eso es muy importante si eventualmente lo que se le va a ofrecer finalmente al paciente es una cirugía, es ir dirigidamente a dónde está el sangrado. Y la desventaja es que necesitamos que el paciente tenga cierta estabilidad como para que pueda ser llevado a un escáner. El contraste que se le va a ofrecer, lógicamente, en pacientes que están un poquito inestables o que van a tener riesgo de prerrenalización, pacientes nefrópatas crónicos. Y lo otro que se utiliza poco en la práctica, que es la cintigrafía con radionúcleos marcados, también tiene incluso mejor sensibilidad para sangrados más pequeños. Podría ampliarnos todavía, podría decirnos dónde es que angiográficamente hay que ir dirigidamente y para dónde vamos a tener que utilizar el tratamiento local por la angiografía. Y depende de que esté sangrando el paciente, no siempre está, como decíamos, no se ocupa mucho, no está siempre, no es una alternativa a utilizar. Y es solo diagnóstico. Bien, entonces la colonoscopía podemos decir que precisa el sitio del sangrado en por lo menos un 70 a un 90% de los casos, y que realizarla antes de 24 horas podría tener, lo voy a dejar podría porque lo vamos a revisar ahora, un mayor rendimiento en cuanto a identificar sangrado, ¿ya? Es para eso que tiene un mayor rendimiento. Entonces, diagnóstica y terapéutica, no requiere presencia de sangrado para que yo pueda hacer diagnóstico o tratamiento. Puede hablar de estigma de sangrado reciente, cambia el pronóstico, es segura. Y lo que no nos gusta de la colonoscopía es que necesita sedación, preparación. Es invasiva, la oportunidad de disponer de ella, que de repente hay baja tasa de hallazgo de estigma y las complicaciones en algunos escenarios que se dan más. Les muestro acá un trabajo donde, uno de los muchos que hay, donde lo que se ha intentado es demostrar cuándo o si es que realmente una colonoscopía precoz mejora el pronóstico de estos pacientes, y en esto hay una revisión sistemática, un metaanálisis de 6 estudios, en total de 23.000 pacientes, donde siempre los estudios son muy heterogéneos, donde no hay diferencias en resangrado, mortalidad, cirugía y largo de la estadía o tasa de intervención endoscópica en pacientes que recibieron colonoscopía de urgencia. Por lo tanto, lo que sí está siendo muy demostrado, este es un ejemplo con un metaanálisis de muchos estudios, de que los pacientes que tienen hemorragia digestiva baja, de que no hay evidencia de que la colonoscopia de urgencia vaya a reducir la mortalidad. Bien, el algoritmo que quise traerles es un algoritmo que está en el GAT, que es una revista inglesa, que es la revisión de las guías británicas de hemorragia digestiva baja, que es del 2019, donde presenta un algoritmo que me pareció que es bastante aplicable a la realidad clínica, y es la utilización de dos variables. Lo primero es evaluar si un paciente tiene una hemorragia estable o inestable, y eso lo plantean con el índice de shock, que es una variable fácil de medir, que es la frecuencia cardíaca dividida la presión arterial. Si esto es mayor a 1, se habla de una hemorragia inestable. En este gráfico no se alcanza a ver, está a la izquierda, pero lo vamos a ver más adelante. O sea, básicamente con este índice de shock podemos determinar si un paciente está inestable o no. En el escenario más frecuente, que es estable, que es este primer gráfico a la derecha, este paciente que tiene índice de shock menor a 1 va a estar estable y se le va a calcular un score de riesgo, que es este que está a la izquierda, que es le llamamos el score de riesgo de Oakland, de los que hicieron la revisión. Y este score de Oakland permite definir si un paciente tiene sangrado mayor o sangrado menor. Y eso significa si el paciente tengo que hospitalizarlo o puedo estudiarlo ambulatorio. Entonces, aplica mucho para clásica consulta por hemorroides en la urgencia. Si yo quiero respaldar que este paciente considero que puede estudiarse en forma ambulatoria,
que yo primero determine el paciente tiene una hemorragia estable, no está choqueado lógicamente, y además tiene un score de riesgo que es bajo, es decir, menor o igual a 8 puntos. De este score que está acá a la izquierda, que considera igual variable súper simple, laboratorio inicial, básico, y variable clínica. Si el paciente tiene un score que es alto, mayor o igual a 8 puntos, el paciente tiene que hospitalizarse y necesitaría hacerse la colonoscopía cuando haya disponibilidad. Idealmente, luego de 24 horas, pero las guías siempre hablan de cuando haya disponibilidad. Lo difícil es si esto nos ocurre un viernes en la noche, clásico escenario. Uno podría considerar que ya para el domingo va a estar estable. Por lo tanto, en ese escenario de un día así, uno podría considerar que a lo mejor esta colonoscopía habría que hacerla el fin de semana y no esperar hasta el lunes. Pero en los otros escenarios ya de un día sábado hacia adelante, uno podría esperar hasta el día lunes sin contratiempo. Y vamos a revisar, se le tiene que ofrecer colonoscopía y si yo sospecho que pudiese tener un sangrado gastrointestinal alto porque tiene hematoquesia y hay un antiguo axioma que dice que la principal causa de hemorragia digestiva baja es la hemorragia digestiva alta, por prevalencia de que la hemorragia digestiva alta, como vimos al inicio de la presentación, es mucho más frecuente. Uno, si tiene alguna duda, se le puede ofrecer una endoscopía. Y ahí uno podría discutir o presentarle al endoscopista llamado, o si no tengo, pensar en si tengo que derivarlo a la red para que le haga una endoscopía precoz. Si yo pienso que realmente acá puede haber una hemorragia digestiva alta, es un escenario distinto. Por lo tanto, si tiene este score, lo hospitalizo, solicitamos colonoscopía, estabilización. Si en cambio esto es bajo, uno podría considerar que este paciente lo puedo dar de alta y lo puedo estudiar en forma ambulatoria. Después en este algoritmo lo que dice es que si encontramos en la endoscopía lógicamente una lesión, se trata. Si la endoscopía yo no encuentro una lesión y persiste la sospecha de sangrado, ahí vienen otros estudios, que es repetir el angiotac, por ejemplo, o si necesita una cápsula. En todos los pacientes sí, las guías hablan de suspender los anticoagulantes, antiplaquetarios, en tan sangrado activo, transfusión de glóbulos rojos y plaqueta según indicaciones clásicas, y vamos a continuar con la guía como sigue. Respecto al tratamiento que ustedes podrían pensar que utilizamos en hemorragia digestiva baja, se ocupan las mismas terapias endoscópicas que vimos en hemorragia digestiva alta, o terapia local con ligadura en caso de varices rectales, terapias de contacto ya sea térmico o mecánicas con endoclips, y inyección local con epinefrina. En general, ¿qué cosas se tratan? Cuando un divertículo está sangrando activamente y yo lo identifico, cuando tengo una angiodisplasia, habitualmente de ciego de colon derecho, que yo tengo estigmas de que sangró recientemente, se trata. Cuando tenemos una proctitis actínica que está sangrando, se trata. Entonces, hay varias alternativas de tratamiento para algunas condiciones en particular. El manejo endoscópico en general no se hace tanto porque es difícil identificar activamente un sangrado en este escenario. Como vemos, no se beneficia de hacerse precoz. Por lo tanto, apelamos a dos cosas. Una, que el sangrado cesa espontáneamente, la mayoría de los casos. Y segundo, que la evidencia de hacerlo no es tan precoz. Por lo tanto, eso resulta en que lo hagamos menos. Pero las terapias se ocupan y es lo que describíamos anteriormente. El otro escenario, que yo creo que es el que más duda nos plantea al enfrentarnos en el servicio de urgencia, son los pacientes que tienen un índice de shock mayor a 1 o un sangrado inestable o sangrado activo. O sea, estos son pacientes que creemos que están sangrando activamente. Y ahí es donde, en primer lugar, el algoritmo nos señala que tenemos que ir a una angiotac, donde nos va a mostrar el sitio de sangrado o nos va a dirigir, si es que, dónde hay que ir. Por lo tanto, ¿cuál es el camino? Hacer el diagnóstico con un angiotac para buscar el sitio de sangrado en estos pacientes y posteriormente, si lo identificamos, valorar cómo está el paciente. Si el paciente tolera y está en condiciones de hacerse una endoscopía, pero creemos que el sangrado es activo y no vamos a prepararlo, la endoscopía no va a ser beneficiosa. La endoscopía lo único que va a haber es sangre, se va a perder tiempo, se va a arriesgar al paciente, no va a poder hacerse terapéutica y nos va a retrasar lo que correctamente debíamos haber hecho. Por lo tanto, en este escenario,
es donde la angiografía sí tiene un rol y donde en pacientes que sospechamos que tienen sangrado activo y tenemos identificado el sitio de sangrado, en un centro donde contamos con angiografía, con radiólogo intervencional, podríamos, en este momento, o sea, en ese escenario es la indicación. Por cierto, si se trata con radiología intervencional, después sí o sí necesita una colonoscopía. Y si falla la radiología intervencional o no la tenemos disponible, que es muy frecuente en nuestro medio, o sea, estamos hablando de nuestra realidad local, la cirugía es la alternativa a ofrecer. O sea, justo lo que me preguntaba el doctor Gaete, que la alternativa quirúrgica en la hemorragia digestiva es como que está bien allá, en la hemorragia digestiva baja viene mucho antes el considerarlo. Por lo tanto, es importante que en la urgencia, de hecho, típicamente esta patología es de un manejo en equipo entre equipo médico y equipo quirúrgico, es importante que el cirujano de turno conozca al paciente y esté en conocimiento para la toma de decisiones y de si en algún momento la cirugía es algo que se le va a ofrecer. Nuevamente entonces, el índice de shock, y cuando el índice de shock es bajo, como habíamos revisado hacia el lado derecho, definir cómo se hospitaliza o no con el score de Oakland. Respecto a la angiografía, hemos mencionado, puede ser diagnóstica, puede ser terapéutica. En el algoritmo de hemorragia digestiva baja está antes que en hemorragia digestiva alta, es decir, es una alternativa a considerar en pacientes que están con sangrado activo. Lo que sería importante, que es el objetivo tras esta presentación, si es que logramos configurar un equipo endoscópico de llamada, es dejar bien claro en qué momento del algoritmo la angiografía se puede ofrecer y si es que localmente la vamos a poder ofrecer o no. ¿Ya? Eso es con que cirugía vascular, que en el hospital son las personas que pueden ofrecernos ayuda en estos aspectos, si realmente lo vamos a considerar o no. Respecto entonces a hemorragia digestiva baja, para llevar a casa mensajes, evaluación inicial y estabilización del paciente es fundamental, igual que en hemorragia digestiva alta. Afortunadamente 70-80% se van a detener solas. En el paciente estable, la colonoscopía es el procedimiento de elección. Revisamos los tiempos y vimos que, en general, lo ideal para yo demostrar el sitio de sangrado es que yo la hiciera precozmente, antes de 24 horas. Pero para lo que es mortalidad y pronóstico a largo plazo, esta no cambia si yo la hago en las primeras 24 horas o en las o cuando puede hacerse. Lógicamente, el primer día hábil posible. ¿Qué es lo dudoso de esto? Que los estudios están demostrando que a veces la tasa de días de hospitalización, lógicamente, disminuye cuando se hace precozmente, y que en algunos estudios las complicaciones o el resangrado podría ser menor. Es todavía un tema de discusión, pero por lo pronto la colonoscopía no hay que correr por ella. Eso es lo que yo quiero más tratar de responder su duda en este escenario frente a la hemorragia digestiva alta. No hay que correr por ella, el paciente debe estar estable y debe prepararse para poder hacerse en un periodo prudente y poder identificar, porque como vimos, habitualmente esta hemorragia se va a haber detenido sola. Importante, la angiotac puede ayudarles en el paciente inestable antes de decidir el próximo paso, ¿ya? O sea, en el algoritmo de paciente sospecha con índice de shock, va a ser lo primordial. La terapia endoscópica, por otro lado, sabemos que es efectiva, segura y de bajo riesgo, pero en un paciente que está bien preparado. Si no, no vamos a ver nada, vamos a perder tiempo y vamos a retrasar lo que deberíamos haber hecho por el paciente. Y lo que estábamos hablando, hay que convenir y socializar un protocolo local para enfrentar la hemorragia digestiva baja, que tiene que ser multidisciplinario, que tiene que considerar toda esta evidencia que estamos demostrando según guías internacionales, pero que depende de las particularidades, ¿no es cierto?, que tengamos nosotros en nuestro centro. Eso quise contarles de hemorragia digestiva baja y de hemorragia digestiva de intestino delgado, contarles que han habido varios cambios en las definiciones estos últimos años y podemos considerar que una hemorragia es de intestino delgado cuando hay una hemorragia que es de origen no precisado y que persiste o recurre después de haberse hecho endoscopía negativa y colonoscopía negativa. La hemorragia digestiva de origen oscuro, que son aquellos pacientes con origen desconocido, pero
después de un estudio de intestino delgado completo negativo. O sea, en algún momento inicialmente salió la hemorragia digestiva de origen oscuro como la única entidad distinta, pero ahora ya se afinó en que la hemorragia de intestino delgado es lo primero a pensar cuando los estudios endoscópicos, el sitio de sangrado no lo hemos identificado y creemos que está en el intestino delgado, pero que si después de estudiar el intestino delgado no lo encontramos, ahí es cataloga con una hemorragia digestiva de origen oscuro. Puede ser evidente, con presencia de hematoquesia, melena, pacientes que clínicamente nos vienen a consultar por sangrado, o puede ser oculta en pacientes que tienen anemia o que tienen sangre oculta positivo y no hemos identificado el sitio de sangrado. ¿Cuáles son las causas de esta entidad? Dijimos, primero son alrededor del 5 al 10% de la hemorragia digestiva. Y aquí nos puede ayudar la epidemiología por edad. Los menores de 40 años pueden tener enfermedad inflamatoria intestinal, pueden tener un Crohn de intestino delgado, pueden tener alguna lesión de la foie, igual poco frecuente. Muy frecuente, sí, por el uso antiinflamatorio, son las enteropatías por AINE. Se da mucho en los estudios con cápsula, que finalmente lo que hay son enfermedades erosivas. Algunas neoplasias pudiesen debutar, linfomas sobre todo, el divertículo de Meckel, y algunos poliposis que se presentan con poliposis de intestino delgado. Ya en pacientes de más edad, mayores de 40 años, aquí lo primero son las angiodisplasias de intestino delgado, lesión de la foie, neoplasia y enteropatía por AINES. Infrecuentes, pero otras causas que existen puede ser el púrpura de Schoenlein-Enoch, pueden ser varices también de intestino delgado, enteropatía portal, la amiloidosis, algunos otros síndromes, el Rendu-Osler-Weber, se los menciono que aquí me ha tocado verlo y tiene, tan raro no es. Un Kaposi, por ejemplo, por VIH, poliposis familiares y así, etcétera. Varias causas son bastante más infrecuentes. Por lo tanto, aquí nuevamente cae lo que quizás no hice mucho hincapié en hemorragia digestiva alta, pero que semiológicamente sabemos que hay que insistir en preguntar por antiinflamatorios y insistir y preguntar de distintas formas porque sabemos que se ocupa muchísimo. El enfrentamiento diagnóstico frente a esto es, cuando tenemos estudios endoscópicos y colonoscópicos negativos, es repetir la endoscopía siempre, porque hasta en un 25% de los casos la causa está al alcance de nuestro endoscopio convencional. Es decir, normalmente van a ver que estos pacientes van a tener endoscopía, colonoscopía y una segunda endoscopía. Y cuando ya con eso no tengamos causa, vamos a ir al siguiente paso, que es la cápsula endoscópica. En general, la cápsula es un estudio no invasivo, es seguro, no tiene potencial terapéutico, tiene un alto rendimiento diagnóstico hasta el 90%, estudia completamente el intestino delgado, tiene alto valor predictivo negativo, y el único inconveniente que tenemos es que está demostrado que su mayor beneficio es siempre lo más cercano al sangrado posible, pero lo más cercano cuando el sangrado no sea tan masivo que me permita no ver. O sea, de hecho, no es el escenario para un paciente inestable. Pero siempre el tiempo aproximado es de que alrededor de las primeras 2 semanas, e incluso dentro de la primera semana de donde creemos que dejó de sangrar, es en ese plazo donde deberíamos utilizar la cápsula. Y de hecho, el mayor rendimiento está entre las 48 y 72 horas. ¿Por qué es difícil esto? Porque no se cuenta con cápsula en todos los centros, en el hospital no contamos, hay que hacer una compra de servicio a una institución privada y en ese trámite a veces en que no está disponible, se pierde tiempo, perdemos rendimiento. Y lo importante es eso, yo creo, tener en consideración los tiempos. Y también alguna contraindicación. Los pacientes que tienen obstrucción intestinal o alguna estenosis conocida, está contraindicada. Hay un tipo de cápsula que no está acá disponible en la región, que se llama Patency, que es una cápsula especial que tiene la capacidad de en algún lugar de sitio de estenosis poder desintegrarse por el material de lo que está compuesta y está hecha para pacientes donde creemos que puede producir obstrucción intestinal. Y ojo que lo produce. Hay pacientes que terminan operados por una cápsula que termina obstruyendo. Ahora, en este escenario, ¿qué es lo que hacemos nosotros general para los pacientes? Le pedimos un escáner que groseramente nos descarta linfoma, lesiones importantes, estenosantes, de intestino delgado, y si quisiéramos tener así a la mayor certeza que en la práctica en general no lo hacemos ante la cápsula, nosotros podríamos pedir estudio de pared de intestino delgado y eso se hace con una enterotac o una enteroresonancia. O sea, el escenario de estos pacientes que se obstruyen son pacientes que están muchas cirugías abdominales, están llenos de adherencia, o estoy sospechando una enfermedad neoplásica, o enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso un Crohn estenosante o con fenotipo mixto que puede estar estenosando y además teniendo lesiones que sangran. Lo que viene a continuación de la cápsula es la enteroscopía,
que consiste en utilizar un equipo que con un sistema de sobretubo produce, de doble tubo produce un avance que es sistemático del tubo digestivo. Esto tiene un potencial diagnóstico que es identificar el sitio de sangrado, se pueden tomar muestras, y además terapéutico, porque toda esta terapia local que hemos visto para la hemorragia digestiva se puede aplicar en estos equipos. También permite marcar la ubicación para el seguimiento endoscópico y eventualmente si es que va a una cirugía, donde si es que efectivamente hay que hacer una resección. Y esta se puede hacer enteroscopía anterógrada, si es vía oral, avanzando lo más que se pueda, o puede ser anal retrógrada, ¿cierto? Y eso según la sospecha clínica, desde donde creemos que es más frecuente la lesión. Las complicaciones en general son bajas. Para la diagnóstica y para la terapéutica sí es un poquito más, este equipo no solamente tiene un poquito más de riesgo, sino que además resulta engorroso, es un procedimiento que es un poquito tedioso, demora tiempo, estamos hablando 2-3 horas de procedimiento, y que además no está disponible en todos los centros, de hecho acá en la región no está disponible. Lo ideal ante una enteroscopía, y por eso es que quizás viene después que la cápsula, es que uno cuente con un estudio de la cápsula para mejorar el rendimiento diagnóstico, o sea, someter a un paciente a enteroscopía para demostrar que está la lesión ahí, a veces, o mejor dicho, y no encontrar nada, es muchísimo mejor haber hecho una cápsula que nos haya dicho, no, sabes que no hay nada que vamos a poder ir a tratar, o sabes que aquí está y tratemos. Estudios radiológicos, también, por cierto, enterografía por TAC o por resonancia, angiotac, cintigrafía con glóbulos rojos marcados, también tienen algún rol en el estudio de estos pacientes. La angiografía igual, como toda angiografía, como vemos anteriormente, diagnóstica y terapéutica. Y en general, un algoritmo que les quise dejar tiene que ver con sospecha de hemorragia en intestino delgado. Cuando es oculta o cuando es evidente, ambas hay que repetir endoscopía convencional. Si es que la endoscopía está al alcance, se trata como tal. Si es que esta es negativa, hay que hacer estudio intestino delgado. Si hay posible obstrucción, uno tiene que pensar en hacer antes una angiografía por TAC o por resonancia. Si no hay obstrucción o esto es negativo, ocupamos cápsula endoscópica y el manejo específico, si es que localizamos lo que hay que hacer, con enteroscopía o a veces con cirugía. Y si a veces se requiere que la evaluación sea más profunda, es decir, todavía no encontramos causa de sangrado, una conducta puede ser observar y esperar que el paciente vuelva a sangrar para en ese momento tratar de hacer el diagnóstico, o si no, insistir, repetir endoscopía y ahí sí ya valorar un cintigrama Meckel, hacer cirugía o enteroscopía intraoperatoria, que es otra cosa que se hace en pacientes que ya están sangrando reiteradamente. Uno podría ofrecer, si considera que el estudio es de yeyuno, hacer una cirugía y hacer en el procedimiento mismo una enteroscopía, o sea, combinar cirugía y endoscopía intrapabellón. Si hay sospecha de hemorragia intestino delgado masiva, lo primero es estabilizar al paciente y ofrecerle estabilizado en nuestro medio un angiotac. Si es que el paciente está inestable, lo adecuado que podríamos ofrecerle es angiografía, y si en este caso no contamos con ello, tenemos que hacer manejo específico o enteroscopía, que no tenemos, o cirugía y enteroscopía intraoperatoria. O sea, este sí es un escenario donde una hemorragia digestiva delgado masiva, que si no se logra estabilizar, podría ser que requiera desde un inicio una opinión en conjunto a cirujano para definir si es que hay que ir a cirugía y hacer una enteroscopía intraoperatoria. O sea, combinar cirugía y endoscopía. El pronóstico en general depende de la patología de base, y esto es lo que refuerza que a veces a los pacientes los tengamos ambulatorios. Los pacientes que tienen hemorragia de origen oscuro y con cápsula negativa, en general tienen bajo riesgo de resangrado. Por lo tanto, estos pacientes uno a veces puede seguirlos, de hecho es lo que hacemos, los seguimos ambulatoriamente, y pueden ser manejados médicamente con seguridad, pensando en que si es que volviese a presentarse signos de sangrado o anemia, podríamos estudiarlos de nuevo. Y los pacientes que ya pasado un plazo de 2 años vuelven a resangrar, ahí uno podría considerar que realmente puede haber un nuevo origen de la pérdida de sangre y todo el estudio nuevamente. Eso quería contarles de hemorragia intestino delgado. Dudas, consultas de hemorragia digestiva baja y de este último tema, encantado. Pregunta, doctor. Pensando que el enfrentamiento es distinto, que
La necesidad de estudio endoscópico, ¿cierto? Está mucho más indicado en la hemorragia digestiva alta que en la baja. ¿Qué tan frecuente es el escenario en la urgencia de que uno pueda confundirse e interpretar como una hemorragia digestiva baja o una hemorragia digestiva alta? Es relativamente frecuente eso, y qué pistas nos pueden ayudar a discernir una de la otra. La verdad es que no es lo habitual, pero vale la pena hacer el ejercicio siempre. El ejercicio de cuando tenemos aparentemente una hemorragia digestiva baja, pero tenemos la duda si en realidad no será una hemorragia digestiva alta, porque la posibilidad de enfrentar a este paciente y de ofrecerle una terapia endoscópica o un estudio endoscópico alto, sabemos que es beneficioso a corto plazo. Por lo tanto, si realmente fuese el caso, sabemos que primero el manejo va a ser igual, pero sí el manejo de los fármacos, como vimos inicialmente, es distinto, y el estudio endoscópico, los tiempos también son distintos. Entonces, por eso creo que es importante hacerse siempre el ejercicio. Ahora, si esto es algo que suceda frecuentemente, no. Pero la otra cosa, porque creo que hay que hacerlo siempre, o en qué escenario, es cuando los sangrados importantes, en pacientes que estén inestables, porque como vimos en la diferencia de manejo, si un paciente está inestable por una hemorragia digestiva baja, el tratamiento no va a ser endoscópico y probablemente en nuestro centro va a terminar en algo quirúrgico. En una hemorragia digestiva alta, en nuestro centro el manejo va a ser tratar de estabilizarlo y una cirugía solo en algunas circunstancias, pero insistir en buscar siempre un momento para la endoscopía, y una endoscopía precoz, es decir, si sospechamos varicial 12 horas, no varicial 24 horas. ¿Qué nos podría ayudar para iniciar? Primero, siempre la epidemiología. Es más frecuente la hemorragia digestiva alta según la edad del paciente, según las comorbilidades del paciente y según la historia del paciente. La melena siempre nos debe hacer pensar en hemorragia digestiva alta, por más que no sea un signo inequívoco. La presencia de dolor abdominal, de un síndrome ulceroso previo, de haber tenido hemorragia digestiva alta antes, de ser un paciente usuario de antiinflamatorio, los pacientes que tienen riesgo por usar agentes antiplaquetarios o anticoagulantes, pacientes que ocupen algún otro grupo de mucha polifarmacia, pacientes que ya han tenido historial de infección por Helicobacter pylori. En el fondo, uno con la anamnesis podría tratar de pensar si este paciente tiene un perfil de que una posible hemorragia digestiva alta esté sucediendo, y eso apoyar más todavía la sospecha, porque si bien cuando tenemos la disponibilidad de un endoscopista, alguien a quien recurrir y preguntar para ver cómo vamos a organizar nuestro enfrentamiento, hasta el momento no lo hay, y por lo tanto puede hacer cambiar la decisión de tener que derivar a este paciente a un centro de referencia, o sea, comprar un servicio en la práctica local, comprar servicio para hacer una endoscopia alta, porque la necesita antes. Por lo tanto, en la práctica clínica, respondiendo así, yo creo que no es lo habitual, pero hay que acordarse este viejo axioma que se repetía mucho en las clases de los profesores, que es la principal causa de hemorragia digestiva baja en la hemorragia digestiva alta. Es decir, hay que tenerlo siempre presente, y ante la sospecha, tratar de buscar elementos semiológicos, como lo dijimos, para que apoyen un poquito más el diagnóstico, y entender que además la hemorragia digestiva alta, si bien la cifra que yo hablé de que son autolimitadas y se estabilizan podría ser similar, la verdad es que la práctica clínica, una hemorragia que sospechamos que es baja y que parece activa, y a la cual le hacemos un estudio con un angiotac y no nos... a lo mejor en realidad es una hemorragia digestiva alta. Entonces, la semiología importa, la epidemiología, y tenerlo siempre presente por lo que hemos conversado. Muchas gracias. Consultas, doctor Vergara.
Hay posibilidades, por eso que lo ha comentado ahí durante la presentación, de que pueda haber llamada para endoscopista en el futuro cercano, en el hospital clínico. Sí, la verdad es que yo llegué al hospital hace un año y fracción, y conversando con los colegas que llevan más tiempo, la inquietud de la necesidad existe hace un buen tiempo. Parece ser que ya hoy en día contar con un servicio de llamado de endoscopía para urgencias hemorrágicas y algunas otras no hemorrágicas, cuerpo extraño, válvulos del sigmoide para colonoscopía, parece ser algo que ya está en Chile estandarizado, es decir, muchísimos hospitales de referencia de las distintas ciudades de Chile ya están al día en eso. Hemos visto, y quizás en más detalle en otra oportunidad podemos revisar todavía más por qué es importante el contar con ellas, pero lo que son tasas de mortalidad y tiempos estudiados, muchas veces el tiempo con el que contamos para resolver esto, que es el horario hábil de los días de semana, no es suficiente como algo que podamos ofrecerle a un paciente. O sea, sin duda que muchas veces es insuficiente y que en la práctica clínica veamos que los pacientes se estabilizan o logran llegar a la endoscopía, tiene que ver con que afortunadamente las terapias de estabilización y reanimación han mejorado muchísimo, los pacientes dejan de sangrar espontáneamente, las terapias con inhibidores de bomba de protones y la terlipresina en los pacientes con hemorragia varicial salvan vidas, y eso nos ha permitido ver que en la práctica a veces los pacientes llegan al día lunes y se hacen su endoscopía, se ligan las varices, pero estamos viendo una parte nomás y lo que se necesita es tener todo el arsenal disponible para ofrecerle a un paciente con un evento agudo, con una hemorragia digestiva, que puede ser recuperable, que es tratable y que a largo plazo puede ser curable, y que en realidad y eso se nos escape y tener letalidad por hemorragia digestiva alta sin haberle ofrecido todo lo que está al alcance de la evidencia, nos hace sentir cojos. Así que esta inquietud está hace un tiempo. Yo creo que a corto plazo ya hay conversaciones, ya hay una inquietud de parte del servicio, de parte del equipo de endoscopía, y está en coordinación para que sea pronto. Hay que definir algunos temas clásicamente administrativos. Tenemos que definir nosotros un protocolo, probablemente vamos a hacer una reunión como esta para definir cuál va a ser el algoritmo y el plan que vamos a presentar, las prestaciones que vamos a ofrecer, pero yo creo que es algo que se viene pronto, así que justo esta presentación cae muy bien en esa línea para estandarizar criterios y hacer una primera comunicación entre las personas que nos vamos a relacionar y vamos a estar jugándonos por los pacientes, que somos los que estamos presentes en esta reunión y nosotros los que estamos al lado de la endoscopía. Excelente, muchas gracias. Bien, entiendo entonces que no hay más dudas, todo claro respecto a los protocolos, los algoritmos, y ojalá que podamos tener otra reunión cuando llegase a implementarse el sistema de endoscopía para afinar detalles, evaluar bien nuestra realidad local. Yo creo que es súper importante ver en qué circunstancias debemos comunicarnos, y yo creo que es un tema, por cierto, para nosotros del área en que nos dedicamos, pero yo creo que ustedes que trabajan en urgencia notan que es muy prevalente la hemorragia digestiva, es de todos los días de los servicios de urgencia de medicina y puede ser potencialmente fatal. Fíjense las tasas todavía de letalidad que tiene en estos tiempos. O sea, es algo que es muy frecuente en nuestros pacientes y que podemos ayudarlos mucho. Así que yo creo que gracias por la invitación. Aprovecho a agradecer al doctor Gaete. Creo que es una muy buena instancia de, además, permitir conocernos para a quienes no nos conocemos, para cuando queramos luchar por nuestros pacientes y ayudarlos con todo lo que tengamos disponible, el conocernos y el estar actualizado y en conocimiento de las guías nos permite estar bien preparados. Así que
Así que gracias por la invitación y bueno, siempre en el hospital, en endoscopía, cuando tengan alguna duda, estamos allá con los pacientes de la urgencia. Estamos siempre en horario hábil y frente a una hemorragia digestiva, nosotros vivimos pendientes de eso, de que si estamos en condiciones de ofrecerle algo en ese momento o al otro día. Así que en realidad siempre siéntanse con la comodidad de si tienen una duda con un paciente en la urgencia, ir a donde nosotros y vamos a ayudarle. Doctor, muchas gracias. Excelente su presentación. Gracias por la Un invitación, enfoque doctor. Nos vemos. práctico. Chao. Chao, chao. Gracias.